Gracias a Dios por la lluvia, gracias a Dios por el reverdecer de las plantas, gracias a Dios porque estamos, gracias a Dios por todo. Cuando nosotros reflexionamos podemos ver que Dios es inmensamente bueno, que si no vemos sus bendiciones es porque tenemos ceguera y muchas veces tenemos orgullo. Una de los pecados invisibles es el orgullo. Es muy fácil ver o pensar en que los ladrones son malos, en que los mentirosos son malos, en que los adúlteros, pero los orgullosos, y el orgullo nos impide ver las bendiciones de Dios y el orgullo nos impide reconocer nuestros errores o nuestros pecados. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada que estamos viendo la salvación. Creo que ha quedado muy claro este tema. Y para poder entenderlo más profundamente es necesario e indispensable la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque deben discernirse espiritualmente. Entonces nosotros somos hombres naturales, pero cuando recibimos a Cristo ya tenemos el Espíritu Santo. Sin embargo, debemos nosotros ser más espirituales y menos carnales, para que podamos percibir las cosas espirituales. Todo creyente cree en la palabra. Estamos en un momento, estamos en una etapa, todos nosotros que ya llevamos muchas reuniones, incluyendo a Hani, ya llevamos muchas reuniones, no está en discusión si lo que dice la Biblia es o no verdad. Para nosotros, lo que dice la Biblia es verdad. Y las cosas que habla las creemos aunque no las veamos. Hoy vamos a continuar con el tema y vamos a ver, el tema de hoy se llama dejar de creer. ¿Se puede dejar de creer? Vamos a recordar. Karina, ¿recuerdas qué es la salvación? Sí, es el rescate, la liberación de un peligro, de alguien que está en un peligro y pues te rescatan, te liberan. Perfecto. Nosotros no veíamos ese peligro. Nosotros no estábamos enterados del peligro. ¿Y cuál era el peligro? El castigo de Dios. Nosotros estábamos a punto de ser castigados por Dios, pero a tiempo recibimos el Evangelio y Dios nos libera de ese castigo. Eso es la salvación. La salvación es la liberación de un castigo invisible que nosotros no sabíamos, que nosotros ignorábamos, y ese peligro es el castigo de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de nuestros pecados. Y vamos a recordarlo con esta lámina que hemos estudiado. Esto es un recordatorio. Sabemos que el pecado nos separó de Dios y se formó un abismo entre nosotros y Dios. No había manera de que se restaure la comunión, no había manera de que se restaure la relación con Dios. Dios estaba enojado con nosotros, estaba enojado contra nosotros, pero todavía no llegaba la condenación. Pero llegó Cristo, nuestro Salvador, y nos restauró. Cristo nos reconcilió con el Padre. Cristo es el puente. Cristo es el camino. Cristo es el acceso. Cristo es la vía hacia el Padre. Esto ya lo sabemos y nos ha quedado claro. Vamos a ver hoy algunos puntos más sobre la salvación. Podemos decir entonces que la salvación es 100% divina. La salvación es 100% celestial. La salvación es 100% dádiva, 100% regalo. El hombre no tuvo nada que ver en la salvación.
el hombre no tuvo nada que ver en el plan de la salvación. Es contraria la salvación a la condenación. Es contraria la salvación a la perdición. ¿Cómo ofrece Dios la salvación? ¿Alguien lo recuerda? A través de su Hijo Jesucristo. A través del Evangelio. Ok. Lo dice, vamos a recordarlo, Efesios 1:13. Y le voy a pedir a Karina, por favor, Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Recordando esto, dice la palabra, en el cual vosotros, habiendo oído el evangelio de verdad, o la palabra de verdad, el evangelio de la gracia, el evangelio de la gloria de Dios, el evangelio de la salvación, habiendo creído, lo oímos y creímos. Y ahí viene, Dios efectuó la salvación 100%. Dios ordenó a los apóstoles, ordenó a los evangelistas predicar el evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Yo escuché el evangelio, tú escuchaste el evangelio y creíste. Ahí está lo que yo necesité creer, yo decidí creer y ahí entra la fe. Yo creí y cuando creí, Dios me selló, Dios me apartó. Cuando tú creíste, Dios te selló, Dios te apartó. Dicho de otras palabras, con otras palabras, Dios te llamó y le dijiste, sí, heme aquí. Eso significa, Dios nos llama por medio del evangelio y nosotros le contestamos sí a Dios. Creímos en el evangelio y ahí está la fe. Es importante entender esto, que nosotros confiamos, creímos, depositamos fe en el evangelio, que nosotros voluntariamente decidimos creer. Y vamos a recordar Romanos 3, y le voy a pedir a Lluvia Cecil. Lluvia Cecil, estos son los versículos que vas a leer. Romanos 3, 23, perdón, Romanos 3, 22, 25, los que están escritos, ¿sí los logras distinguir? 22, 25, 26. Sí, primero el 22, con calma, Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces dice, la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Y acá viene algo impresionante. La justicia de Dios, la justificación de Dios es por medio de la fe. ¿Fe en qué? En Jesucristo. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron. En el 23 dice, y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué pecamos? Lee el siguiente, Lluvia. Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a Jesucristo como propiciación, como paga por el pecado, por los pecados pasados, por medio de la fe en su sangre. El que sigue, Lluvia Cecil. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién va a justificar? Al de la fe de Jesús. Fe de Jesús. 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos, pues, que el hombre es justificado, es declarado inocente por la fe, sin las obras de la ley. Podemos entender a través de este versículo que Dios estableció que seamos salvos por medio de la fe. O sea, yo y tú tuvimos que creer, fue necesario que creamos en la cruz de Cristo, en la sangre de Cristo derramada, en el sacrificio de Cristo, para que nuestros pecados hayan sido perdonados. Creemos que Jesús borró nuestros pecados. Si yo no deposito fe, ¿voy a tener esa salvación? No. Dios decidió que seamos salvos por medio de la fe. No sé si nos queda claro. Si nosotros quitamos la fe, ya no hay salvación. Es necesaria la fe. Hechos 4:12. Luis, por favor. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Clarísimo, en ningún otro hay salvación. Que si crees en Buda, que si crees en Confucio, que si crees en algún apóstol, que si crees en otra persona, no vas a encontrar salvación. Que si crees en ti mismo, no vas a encontrar. En ningún otro hay salvación, porque solamente uno ha muerto por tus pecados. Solamente Cristo ha muerto por tus pecados. Nadie más. Leemos el siguiente, Luciano, Tito, versículo 3, 4 y 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, diversos, viviendo en malicia y ¿Es envidia. Tito 3? Tito Sí, ok, sigue. 3, 4 y 5. Adelante. Pero cuando se manifestó. Ya, está bien. El 4 va a salir. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Muy bien. Y acá lo que importa es ver que la salvación ya ocurrió. Cristo ya nos salvó. Y no porque lo merezcamos, y no porque Él estaba obligado, sino por su gracia y por su bondad y por su misericordia. Esto significa que Cristo nos limpió, que Cristo nos purificó, que Cristo eliminó toda mancha de nuestro expediente por su bondad, por su misericordia, por su gran amor. Porque hicimos exactamente lo contrario que Dios nos dijo. Por esto, los que creemos en este sacrificio, somos limpiados, somos purificados por la sangre de Cristo. Ahora, debemos recordar lo siguiente. Esto ya lo estudiamos. En una relación dar y recibir, Luqui, ¿quién es el bueno? ¿El que da o el que recibe? El que da. No hay mérito en recibir. Por eso dice en Romanos 3:27, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Quién puede decir que va a llegar al cielo por sus obras? Dios nos ofrece la salvación. Y si yo la recibo, no tengo que ser exaltado por recibirla. No tengo que ser glorificado. No tengo que ser aplaudido. No hay mérito en recibir la salvación. No, hermanos, no hay mérito. Sino que el que da
es el bueno y no el que recibe. Aunque hay algunos que rechazan la salvación y nosotros la hemos recibido, no hay mérito en recibir. No hay mérito, que nos quede clarísimo. No hay jactancia. No debemos ser presumidos. Es que yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Porque no hay mérito en recibir. Recibimos la salvación y no hay jactancia. No merezco la gloria, no merezco la honra, no merezco la alabanza por haber recibido al Salvador. Porque es por su misericordia que vive en mi corazón y no es por alguna obra que yo haya hecho. Entonces, ya recibí a Cristo, ya soy salvo, ahora a dormir y ahora a vivir la vida y ahora a disfrutar. No, hermanos, no es así. Dice la palabra que fuimos liberados, éramos esclavos del pecado, el diablo no nos soltaba, éramos presos, vivíamos atados al pecado. Pero Cristo rompió las ataduras y rompió las cadenas. No somos salvos por la religión, no somos salvos por la congregación, no somos salvos por nuestros familiares, no somos salvos. La salvación es personal y la salvación es únicamente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mi fe me salva a mí. Mi fe no salva a nadie. La salvación es individual. Cada quien debe creer, cada quien debe confiar, debe reconocerse pecador para poder recibir al Salvador. Por lo tanto, la fe, escuchen aquí, éramos esclavos del pecado. Dios pasó por alto los pecados pasados y ahora que somos libres, hay un nuevo comienzo, una nueva vida en Cristo. Vean, probablemente tengamos los mismos problemas, probablemente tengamos las mismas aflicciones, la misma familia, el mismo trabajo, los mismos problemas, la misma mente, pero ahora ya tenemos al Salvador dentro de nosotros y ahora nuestra forma de enfrentar la vida es diferente. Nos enfrentamos a otros retos, hermanos. Como cuando un preso es liberado de la cárcel. Estaba preso, estaba encerrado. Lo sacan de la cárcel, otros retos. ¿Dónde va a trabajar? ¿Dónde va a vivir? ¿Cómo le va a hacer? Hay nuevos retos. Así nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado, pero otros retos, una nueva forma de enfrentar y empiezan otro tipo de luchas. Dejamos las codicias necias y empezamos a desear la palabra, empezamos a desear la relación con Dios, empezamos a desear la comunión con el Padre. Por lo tanto, escuchen esto, la salvación es un principio. La salvación es un comienzo, no es un final. No sé si lo entendemos. Es otro comienzo de la esclavitud a una nueva vida, a un nuevo orden de valores, nuevas prioridades y empieza la lucha. Empezamos a luchar contra nuestras tradiciones que ofenden a Dios. Empezamos a luchar contra las costumbres. Por ejemplo, si tienes un mal vocabulario, tienes que empezar a practicar otro vocabulario. Tienes que empezar a ser prudente en tus palabras, algo que no hacías antes. Era muy fácil hablar de manera inapropiada. Vamos a leer Juan 14, versículo 1 al 6. Y le voy a pedir a Hani, por favor. Juan 14, 1 al 6. De 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, así
si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que a donde estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Esta es una palabra que debe retumbar en nuestra mente, hermanos. Juan 14, 6. Que todo creyente debe agarrar esta palabra. Miren aquí, impresionante. Está Jesús hablando con sus discípulos. ¿Ya habían creído en Él? Sí. Estaban con Cristo, andaban con Cristo. Y Él se iba al Padre. Y Él dice, es que no sabemos a dónde van. Y dice, me voy a preparar morada para ustedes. Es la promesa. Cristo está haciendo morada para nosotros. Cristo se fue a la mansión del Padre a preparar lugar para recibirnos. Para que donde yo esté, ustedes estén. Ahí está la promesa. Ahí está la salvación eterna. Ahí está la vida eterna. Ahora, ¿cómo? No sabemos cómo. Y Él asegura, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y aquí es importante entender esto. ¿Para qué sirve un camino, Patricio? Para guiarte, no perderte. Perfecto. Para andarlo, para guiarte. El camino es para seguirlo, es para caminar en él. Por lo tanto, vemos que la salvación, hermano, es una forma de andar. Es una forma de vivir. Es una forma de relacionarte con tu prójimo y de relacionarte con Dios. Yo soy la verdad, dice. ¿La verdad para qué? Para que la creamos, para que desechemos la mentira y yo soy la vida. Si una persona se sale del camino, ¿llegará al Padre? Si una persona se desvía del camino, ¿llegará al Padre? Nadie llega al Padre sino por mí. Y muchos hemos creído que nos recibimos a Cristo, hicimos una profesión de fe, declaramos que Jesús es nuestro Señor y ya estoy tranquilo. No, hermana. Lo vimos la semana pasada. Debemos luchar y debemos nosotros permanecer en la fe de Jesús. Entonces aquí aparece otra forma de fe. La fe que nos salva de nuestros pecados pasados es la fe en el Salvador, en la cruz, en la sangre, en el sacrificio. Pero yo necesito y tú necesitas tener la fe en lo que Cristo enseña, en la doctrina de Cristo, tener la fe de Cristo. ¿En qué cree Cristo? Creer en lo que enseña Cristo para perseverar y permanecer en santidad. Él ya te limpió, Él ya te purificó. Ahora nosotros debemos cuidar la santidad, debemos cuidar la limpieza, debemos cuidar la salvación. Creo que sí nos ha quedado claro que la salvación es un inicio, es un comienzo, es una forma de vivir, es una forma de andar, es una forma de relacionarnos. Y aquí empieza nuestra verdadera relación con Cristo. Y aquí empieza nuestra verdadera comunión con Cristo. Aquí empieza esto que nosotros, cristianos, ya tenemos, el Espíritu Santo que nos va a guiar. Y ahora nosotros empezamos a luchar contra los deseos de la carne. El tema es dejar de creer. ¿Se puede dejar de creer? Claro que sí se puede dejar de creer. Vamos a ver todos los versículos que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver Hebreos 12:14. Y le voy a pedir a Patricio, por favor, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué vamos a seguir, Patricio? La paz y la santidad. La paz con todos y la santidad. Dios quiere que nos reconciliemos con nuestros prójimos. Y debemos seguir la santidad. Debemos seguir la santidad, porque sin la santidad
Nadie verá al Señor. Y para poder permanecer en la santidad, yo tengo que permanecer en el camino. Yo tengo que seguir a Cristo, seguir la humildad de Cristo, seguir la mansedumbre de Cristo, seguir el carácter de Cristo, seguir la santidad de Cristo, seguir a Cristo, no seguir al hombre. Debemos estar seguros de que la doctrina que estamos siguiendo es lo que enseña Cristo. Porque si nosotros dejamos esto, podemos perder la salvación. Claro que la podemos perder. Vamos a ver una advertencia. Primera de Timoteo 4:1. Miguel Ángel. Primera a Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Vamos a leer también, Miguel Ángel, 1 Timoteo 6, versículos 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esto envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Amén. En 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y acá viene el centro medular del tema. Apostatar significa dejar la fe de Cristo. Significa abandonar la fe de Cristo. Significa abandonar el camino. Significa abandonar la verdad. Significa abandonar la doctrina de Cristo. Muchos puede ser que sigan siendo creyentes. Yo creo en el sacrificio de Cristo. Yo creo en la muerte de Cristo. Yo creo en la sangre que me limpia. ¿Puedes creer eso? Pero si no sigue la doctrina de Cristo, lo hemos leído en 1 Timoteo 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras del Señor Jesús, nada sabe, está envanecido. Y aquí viene el detalle. Dice, ¿se puede apartar de la fe? Claro que se puede apartar de la fe. Esa es la apostasía. Apostatar significa dejar la fe o abandonar la fe. ¿Cómo se abandona la fe? Hay muchas maneras, hermanos. Cuando escucha uno espíritu de demonios, y escuchen esto es importante. No es que vas a ver una sombra oscura o vas a escuchar un ruido, Patricio, no, nada que ver. Escuchar espíritu de demonios es escuchar doctrinas diferentes a la del Señor Jesús. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesús, nada sabe. Escuchen esto, personas que no enseñan lo que Cristo enseña, nada saben. Pero ¿cómo es esto? ¿Será que los cristianos puedan creer? Sí, hermano. Dice la palabra que hay muchos falsos apóstoles, hay falsos profetas, y no es de extrañarse, porque el mismo Satanás, dice la palabra, se disfraza como ángel de luz. Busqué en la palabra griega, ángel significa enviado, significa mensajero, significa pastor. ¿Qué significa la luz? ¿A qué le llaman la luz? A la palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera. Esta es nuestra luz. Pues, ¿qué hace el diablo, el Satanás? Se disfraza de pastor. Ya entendemos, de ángel de luz. ¿Cómo? Con su Biblia en la mano,
con su lenguaje cristiano. Y así se disfrazan los apóstoles fraudulentos, los profetas fraudulentos, los pastores fraudulentos, con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. ¿Y a quién engañan? Aquellos que no escudriñan la palabra. Aquellos que no han entendido la doctrina de Cristo. Aquellos que no han entendido las instrucciones de Cristo y tantas advertencias que Dios pone a través de su palabra. ¿Sabemos reconocer la enseñanza de Cristo? Por ejemplo, creo que muchos escuchamos Padre Espiritual. Es una prohibición de Cristo. A nadie llaméis Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Sin embargo, muchos creyentes, mi Padre Espiritual, están en una doctrina de demonios. Lo mismo es cuando una persona le da a Dios para obtener más. Codicia. Doy pactos, ofrendas, diezmo, para que Dios abra las ventanas del cielo. Está codiciando. Es una doctrina en contra de la doctrina de Cristo. Lo mismo cuando alguien está buscando elevar su autoestima, cuando alguien está buscando éxito. También dice la palabra, en los postreros tiempos habrá maestros conforme a sus propias concupiscencias. Óiganlo. ¿Qué estás buscando? Si estás buscando éxito, vas a encontrar maestros que te hablen del éxito. Estás buscando lo sobrenatural, vas a hallar maestros que te hablen de lo sobrenatural. Estás buscando señales, prodigios, sanidad física, hay alguien que te va a hablar de esto. Pero si estás buscando santidad, estás buscando la paz, estás buscando la verdad, también van a llegar maestros verdaderos que te lleven a la verdad. Entonces, estamos en tiempos peligrosos en el que los falsos pastores, el diablo mismo disfrazado de pastor. Me impactó esto porque no lo había entendido. No lo había entendido. El mismo diablo se disfraza de ángel de luz, se disfraza de pastor. Es la palabra 32 griega, enviado, mensajero, es pastor. Y la luz es la palabra. Con Biblia en mano, disfrazado, con lenguaje cristiano. Bendiciones, mis hermanos. Lobos rapaces, dice la palabra. No sé si entendemos esto. Otra advertencia. Vamos aquí. Segunda de Juan 1:9. Y le voy a pedir a Luis, por favor, segunda carta de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Está clarísima esta palabra. Cualquiera que se extravía. Aquí hay una advertencia. ¿Cualquiera se puede extraviar? No. ¿Saben? No cualquiera. Los que estudian la Biblia no se extravían. Los que escudriñamos las Escrituras no nos extraviamos. Pero aquellos que no entienden, no conocen, no estudian la doctrina de Cristo, claro que se pueden extraviar. Y ahí dice, cualquiera que se extravía y no, ¿qué más, cuñado? No y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Clarísima esta palabra. Entonces debemos perseverar en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo, en la fe de Cristo. Hay entonces la fe en Cristo. Cuando creemos, tenemos la salvación en Cristo. Pero debemos perseverar en la doctrina de Cristo, en la fe de Cristo, en lo que enseña Cristo, en lo que me dice Cristo. La fe, hermanos, la fe es un requisito necesario que Dios estableció para la salvación. La salvación se comienza aquí en la tierra. La salvación empieza aquí
y no termina, hermanos. Empieza aquí en el planeta Tierra y se extiende hasta el más allá después de la muerte física. No es que empieza la salvación, termina y empieza otra, no. No es así. La salvación inicia aquí en la tierra. Así que aquellas personas que creen que después de muerto van a alcanzar, no la van a alcanzar. Por eso Dios envió al Salvador. Aquí se recibe la salvación, aquí en el planeta. Es aquí donde inicia, es aquí donde comienza. Y si nosotros la cuidamos y permanecemos en santidad, cuando cerremos los ojos, los vamos a abrir en la presencia de Dios. O sea, aquí se inicia, no sé si nos ha quedado claro. A mí me dio mucho gusto entender esto, de que se inicia acá y continúa cuando pasemos a la muerte física. Vamos a ver, no nos va a dar tiempo de leer Hebreos, solamente Hebreos 10:26 habla de pecar voluntariamente. Vamos entonces al punto central. Jesús es nuestro Salvador porque Él borra nuestros pecados. No hay otra manera de borrar pecados. Jesús quita el obstáculo que nos iba a llevar al castigo de Dios. Por eso somos salvos. Ya no vamos a recibir el castigo de Dios. El castigo eterno, la condenación eterna. Si nosotros volvemos a pecar, si nosotros volvemos a practicar el pecado, definitivamente estamos dejando la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la fe es necesaria para permanecer en la santidad, creerle a Dios, obedecer a Cristo. Vamos a leer 2 de Pedro 2:15. 2 de Pedro 2:15, Lluvia Sacil. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aquí la palabra nos dice que han dejado el camino de la verdad. ¿Se puede dejar el camino de la verdad? Claro que se puede dejar el camino de la verdad. Por eso debemos seguir luchando contra el pecado, luchando contra las acechanzas del diablo. La semana pasada mencionamos que el diablo está aquí rondándonos, sí, ya no tiene autoridad sobre nuestra vida. Cristo le quitó la autoridad, es cierto, pero ¿cómo se la quitó? Al limpiar nuestro expediente. Cuando nosotros volvemos a practicar el pecado, cuando volvemos a pecar, otra vez le damos autoridad al diablo. Por eso tenemos que mantenernos en santidad para no darle autoridad al diablo. Primera de Pedro 1:9. Patricio, por favor. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Miren, aquí claramente el apóstol Pedro dice que el fin de la fe, ¿qué es? La salvación. Nosotros no podemos soltar la fe, nosotros no podemos dejar la fe, no debemos. Perdón, sí podemos, pero no debemos dejar la fe. El fin de la salvación, el objetivo de la fe, el fin de la fe, el objetivo de la fe, ¿cuál es? Salvación. Es la salvación. Curioso, en Romanos 6:22 dice, teniendo como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si nosotros conectamos estos dos versículos, primera de Pedro 1:9, dice que la fin de la fe es la salvación. Y Romanos 6:22, aquí es el apóstol Pedro hablando y aquí en Romanos es el apóstol Pablo. Dice aquí, el fruto de vuestra santificación es la vida eterna. Podemos entender entonces que la fe es sinónimo de santificación. ¿Lo entendemos? Porque el fruto de vuestra santificación
es la vida eterna. Y el fin de la fe es la salvación eterna. Quiere decir que fe y santificación son sinónimos. Entonces no es solo creer en Cristo y a vivir la vida loca, no, hermano. Tenemos que cuidar la salvación, tenemos que perseverar. Si perdemos la fe, perdemos todo. La fe en Cristo. Entonces, ¿qué es la apostasía? Dejar de creer es abandonar el camino, es dejar la verdad, es creer en otra doctrina de demonio. Esto es la apostasía. Apostatarán de la fe. No es dejar la iglesia, no es dejar la congregación. Aunque hay personas que se alejan completamente de su congregación y vuelven al mundo, ellos apostataron. Pero aún hay creyentes dentro de las congregaciones que aunque están asistiendo domingo a domingo o entre semana, no están en la doctrina de Cristo, están apostatando, no están en el camino. Entonces, este es el tema. Vamos a darle gracias a Dios porque su palabra nos advierte de la importancia tan grande que es la fe. Debemos cuidar nuestra fe, hermanos. Entendimos que ahorita hablamos de dos tipos de fe. La fe que nos salva es que creer en el sacrificio de Cristo, y la fe que nos santifica es la fe como fruto. Y la fe viene por el oír. Vamos a darle gracias a Dios y le pido a Karina que haga la oración por esta palabra. Amado Dios, gracias Señor, gracias te damos por la palabra. Es muy clara, muy fácil, Señor, abandonar la fe, abandonar el camino. Te ruego, Señor, por los que estamos aquí, por mi esposo, mis hijos, mi mamá, mi hermano, mi cuñado, que pongamos empeño en escuchar tu palabra, en seguir la doctrina de tu Hijo Jesucristo, Señor, para no perder nuestra fe y no apostatar, para no dejar el camino que es Jesucristo. Te ruego, Señor, por tantas personas que están extraviadas, están apostatando porque no tienen conocimiento de la verdad, están en iglesias falsas, con falsos pastores. Son demasiadas las personas, Señor, que en medio de esta situación que viven, que tu Espíritu Santo los ayude, Señor, para darse cuenta de que necesitan conocer la verdad, y solamente es a través de escudriñar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque estuvimos nosotros metidos en esas falsas doctrinas, pero el día de hoy estamos muy agradecidos porque ya conocemos la verdad y estamos en el camino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria.